Hay legados y legados. Unos son de piedra, de ladrillo. Otros son mucho más potentes. Se construyen derribando muros que no se ven. Hoy vamos a hablar de uno de esos, el de Ofelia Tancredi de Corredor. Una mujer que con su visión consiguió darle voz a quienes vivían en el más absoluto silencio. Y de paso, cambió el futuro de miles de personas. Para siempre. Pero, a ver, para entender de verdad lo que hizo no vamos a empezar por ella, ¿no? Vamos a empezar por el lugar que hoy lleva su nombre. Y es que, a veces, la mejor manera de entender la magnitud de una persona es mirar la huella que ha dejado, ¿no? Nos vamos hasta el corazón de Mérida, en Venezuela. Allí está y atención al nombre completo, Unidad Educativa Estatal Bolivariana Ofelia Tancredi de Corredor. Pero ojo, que esto no es solo un edificio con un nombre largo, es mucho, mucho más. Es, en esencia, una promesa cumplida. Y el impacto que ha tenido es que es inmenso. Fue una institución pionera, un auténtico faro, centrado en algo muy concreto, la discapacidad auditiva. Pero su misión no era solo enseñar a leer y a escribir, iba mucho más allá. Se trataba de dar herramientas de verdad, herramientas para que pudieran integrarse en la sociedad, para construir puentes hacia un futuro que hasta entonces parecía cerrado para muchísimos. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si esta es la obra, ¿quién fue la mente detrás de todo? ¿Quién es esa mujer cuyo espíritu, su esencia, todavía se respira en cada rincón de esa escuela? Pues ha llegado el momento. Vamos a conocer a Ofelia. Vamos a ponerle cara, historia y contexto a ese nombre que es ya todo un símbolo. Fijaos en estas fechas. Nace en 1880, fallece en 1971. Pero lo más interesante, lo que de verdad llama la atención, es esa fecha del medio, 1969. Es el año en que se funda la escuela, 2 años antes de que ella muriera. O sea, su impacto fue tan grande, tan evidente, que se la reconoció en vida. Se aseguraron de que su visión quedara inmortalizada mientras ella aún podía verlo. Y es que Ofelia no salió de la nada. Para nada. Era una educadora muy reconocida, una figura social importante en su época y además venía de una familia con unos valores cívicos muy arraigados. Y claro, todo ese caldo de cultivo, todo ese compromiso con lo social fue fundamental para entender quién fue y lo que hizo. Vale, pero ¿qué había detrás? Toda obra de esta envergadura nace de una idea, de una filosofía personal muy fuerte. ¿Cuál era el motor de Ofelia? ¿Qué es lo que la movía por dentro? La palabra que lo define todo es esta, sensibilidad. Y ojo, no hablamos de caridad ni de pena. Hablamos de una empatía de verdad, de la capacidad de ponerse en la piel de los demás y entender de verdad los obstáculos, los muros con los que se topaban las personas más vulnerables. Ese fue el pilar, la base sobre la que construyó todo lo demás. De hecho, toda su filosofía se podía resumir en esta frase: la educación como un acto de amor y un derecho universal. Para ella, educar no era un trabajo, no era un simple intercambio de información, era algo mucho más profundo, un acto de amor y un derecho de todos, sin peros, sin excusas, sin excepciones. Muy bien, ya tenemos la filosofía. Ahora veamos cómo todo esto, que suena tan bonito, se convirtió en algo real, en algo tangible, en una acción que literalmente cambió el mundo de muchísima gente. El camino es casi de libro, ¿verdad? Empezó con esa sensibilidad personal, de ahí nació una visión muy clara sobre la inclusión y todo eso acabó cristalizando en un legado para el futuro. Un camino lógico y sobre todo muy humano. Y volvemos a ese año, 1969. Es que es la fecha clave. No es solo un número en un calendario, es el momento exacto en el que una idea, la inspiración de una sola mujer, se hace de ladrillo y cemento. Se convierte en una institución real, una escuela que iba a garantizar que su visión siguiera viva mucho después que ella. Porque al final, una vida como la de Ofelia no se mide por los años que vivió, se mide por el eco que deja. Y su eco, vaya si sigue resonando hoy en día. Es que su legado marca un antes y un después clarísimo. Pasamos de un mundo de barreras de silencio a uno de puentes de oportunidad. Donde antes solo había aislamiento, de repente apareció un camino hacia la formación, hacia la integración, hacia una vida plena. Y en el fondo, ese es su gran triunfo. No es que enseñara a unos cuantos niños y niñas, es que rompió de cuajo esas barreras de silencio que los mantenían aislados, no solo a ellos, sino a sus familias enteras. Reconectó a cientos de personas con su propio mundo. Y eso es un impacto que va mucho más allá de las paredes de un aula. La historia de Ofelia, la verdad es que nos deja pensando. Su vida demuestra que la visión y la sensibilidad de una única persona pueden provocar un cambio que resuena durante generaciones. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Qué barreras vemos nosotros a nuestro alrededor? Y, sobre todo, el legado de quién nos inspira para intentar derribarlas.